vivimos en modo aceleración. Los audios, los podcasts, todos escuchen 1.5 o en por 2. Entonces, claro, cuando tú le metes la aceleración a la vida, ya no frenas, ya no reflexionas, ya no contemplas y te pierdes los detalles. Marian Rojas, la psiquiatra más famosa de España, autora de 2 bestsellers y del podcast más escuchado por las mujeres. El organismo y la mente necesitan de vez en cuando que frenemos. Entonces, yo recomiendo no hacer nada. Sin el móvil, 15 minutos al día. Y simplemente da gracias por algo que te gusta. La alimentación es clave y produce placer. Y lo mismo pasa con las relaciones sexuales. Lo malo es que llegaron las drogas y hackearon este sistema. Históricamente, las drogas las hemos ingerido por la boca, por la nariz y por las venas. Ahora la droga entra por los ojos y está diseñada para ser así. ¿Prohibirías TikTok? Lo regularía y lo prohibiría en menores de 12 años. ¡Buah! Cuando logras ayudar a un paciente que igual estaba metido en las drogas o en la mala vida y tú logras que él salga, si luego ese paciente recae, te Levantad la mano los que sepáis lo que es Nude Project. 4 AM, no puedo dormir, me estoy pensando en cómo llegar. Antes muerto que fallarme, tu shorty quiere probarme. Manda nudes pa' que yo la desnude, esperando en las nubes, pillando otro fly. Rondo a Milán, y Luquito Bar. Camina no fácil, pero lo que es. Jo, es que tenemos que ilustrar a la audiencia súper rápido de la grandeza de Marian. Es literalmente la autora que más libros ha vendido este año en España. Es la psiquiatra número 1 que podemos llegar a conocer. Literalmente nuestras madres van a estar orgullosas viendo el podcast de hoy. Y nos Esto ha costado, lo hacéis por vuestras madres, que yo lo sé que lo hacéis por vuestras madres. Nos ha costado más conseguir a Marian que a Iniesta, literalmente. Entonces necesitamos que todo el mundo aprecie el podcast de hoy y sobre todo estoy seguro que se van a llevar grandes cosas para acá. Y una noticia que nos acaba de llegar, que es otra cosa de la que felicidad hay muchas, es que acaba de salir un extracto tuyo. En la EBAU. Me he quedado impactada. Estoy impactada, no doy crédito porque esta mañana estaba en el hospital que ha nacido mi sobrina y de repente he cogido el móvil y había tropecientos mensajes de gente muy dispar mandándome audios y entonces en un momento dado, entre ellos el profesor de uno de mis hijos, y digo, aquí ha pasado algo grave. Y entonces en uno de los audios era, ha salido en EBAU cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y he reconocer que he saltado una lagrimilla porque me parece brutal. O sea, quiero decir, esta intención de hoy, me parece que los astros se alinean de vez en cuando, de llegar a los jóvenes. El día que hago mi podcast para llegar a los jóvenes sale en selectividad. Tío, es que es como hacer que te pasen cosas buenas, total. Donde han salido textos, pues sí, no sé, de Antonio Machado y ahora le toca a Marian, ¿sabes? Es increíble. Te felicitamos. Pues dicho esto, Marian, arrancamos. ¿Qué es para ti la psiquiatría? Bueno, para mí la psiquiatría ha cambiado mucho en los últimos años. Para mí la psiquiatría es una manera de ayudar a los demás. Es una manera de, como dice mi padre, que es psiquiatra maravilloso, mi maestro, bajar al sótano del ser humano, donde están sus emociones, sus miedos, sus inseguridades, e intentar ayudar que esa máquina, que ese mundo emocional, funcione de forma lo más armónica posible. Es decir, todos tenemos batallas en nuestras vidas, todos tenemos preocupaciones, cosas que nos inquietan, cosas que nos hacen sufrir, a veces heridas sin resolver, maneras de conectar con la realidad que no siempre son fáciles. Y al final la psiquiatría y la psicología, de diferente manera, pero tenemos que ir de la mano, intentamos dar respuesta a muchas de esas, a muchos de esos sufrimientos, de esos dolores que tiene el ser humano. Cuando yo empecé con la psiquiatría, vengo de abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, y tengo tíos psiquiatras, es decir, la psiquiatría está muy cerca de la familia Rojas. Pero ha cambiado mucho. Mi abuelo era todo el tema de los psiquiátricos, de los enfermos mentales. Muchas veces digo que si mi abuelo viniera a una de mis sesiones, pensaría que he cambiado de especialidad, que yo no soy psiquiatra, que es otra cosa. Porque claro, la psiquiatría de mi abuelo no tiene nada que ver con la mía. Por otro lado, mi padre llevó la psiquiatría a la calle. Es decir, empezó a hablar a la gente de depresión, ansiedad, pareja, educación,
temas que, claro, se hablaba en psiquiatría, humanizó o le dio un toque muy humanista al tema de la salud mental. Y cuando yo era joven, cuando era mucho más joven, y yo era pequeña, y me acuerdo perfectamente que yo iba a la consulta de mi padre y le escuchaba y la gente me decía, pues tu padre me ha salvado la vida, tu padre me ha ayudado. Y yo dije, yo me quiero dedicar a lo de mi padre, o sea, quiero decir, yo quiero hacer esto. Pero hay un punto muy importante en mi vida y es cuando yo termino medicina. Es que yo en ese momento hago el MIR, pero una amiga me propone irme a Camboya a sacar niños de un basurero. Y pues para irme a Camboya yo decido leer todo lo que sepa, lo que pueda sobre Camboya, y me topo con un libro que se llama El silencio de la inocencia, de Somal Imam, Premio Príncipe de Asturias, nominada al Premio Nobel. Una mujer con una vida durísima, vendía la prostitución, se escapa y funda la ONG más importante del mundo, el tráfico sexual, las niñas, la prostitución, la pornografía, etc. Y cuando yo leo su libro, me doy cuenta que esta mujer, por muy famosa que se haya convertido, no ha superado su trauma. Digo, yo quiero ir a buscarla, y me voy a Camboya a buscarla. Y en una historia brutal, me la encuentro en el aeropuerto reclamando la maleta que yo también he perdido y que ella también estaba reclamando. Y yo la reconozco por la portada del libro y le digo, yo he venido a buscarla a usted. Y entonces al día siguiente entro en el mundo de la prostitución, el mundo de... pues cambia mi vida por completo. Y ahí descubro 3 cosas. La primera es el trauma, es decir, cómo los traumas impactan en nuestra vida, que te vendan a la prostitución, que seas violada en numerosas ocasiones, el tráfico, todo lo que eso influye, la unión de la mente y el cuerpo, porque muchas de esas niñas que yo rescato de la prostitución, que yo rescato, digo, en mi labor micro, pero que intento ayudar, vienen enfermas, niñas de 12, 13, 14 años, enfermas de la piel, articulaciones, y entonces los médicos de allí me dicen, está enferma del alma, está enferma del espíritu, y digo, vale, pero ¿esto cómo se integra en la medicina que yo he estudiado? Y lo tercero es la suerte, porque hay gente que tiene tanta suerte en la vida y gente que tiene tan mala suerte, y ahí nace cómo hacer que te pasen cosas buenas, ese primer libro. Entonces, te he respondido a qué es la psiquiatría para mí. La psiquiatría es una rama de la amistad, en mi opinión. Es intentar que esa persona que sufre no se sienta sola, se sienta acompañada, se sienta aliviada y les demos respuesta o alivio pues, al sufrimiento que tenga en ese momento. Bueno, entiendo, Mariana, entonces que cuando hablas de estas personas que te encuentras en tu camino, a las que has ayudado a mejorar sus vidas, literalmente pacientes que, poniéndome en tu perspectiva, ¡guau!, cuando logras ayudar a un paciente que igual estaba metido en las drogas o en la mala vida y tú logras que él salga, tiene que ser súper satisfactorio. Pero yo me preguntaba, cuando ya estás tan involucrada en la vida del paciente, si luego ese paciente recae, ¿te afecta? Sí, claro, a mí sí. O sea, yo es que soy muy sensible. Te doy un ejemplo. Este fin de semana pasado he tenido varios pacientes que me han recaído. Y encima se han juntado varios, que a veces te pasa con uno. He tenido un fin de semana complicado. Y eso que yo intento siempre desconectar los fines de semana y son para los niños. Pero por diferentes razones, pues ha habido varias recaídas. Ayer me acosté triste. O sea, ayer tuve una noche, me metí en la cama y me angustié un pelín. Porque luchas, intentas, usas la farmacología, la terapia, una técnica que saldrá luego que uso yo, que empleo yo mucho, que es el MDR. Y hay veces que funciona y hay veces que no. La psiquiatría no es matemáticas, la medicina no es matemáticas. De repente hay un paciente que con una medicación te responde, o el mismo paciente, o con una terapia o un tratamiento, recae al cabo de 2 años, usas lo mismo y no funciona. Y entonces pues tienes que hacer un plan B y un plan C y un plan D. Pero lo que yo he aprendido, uno, es que yo no soy capaz de disociar completamente. A veces me protejo más o menos, pero no soy capaz. Podría deciros, pues sí, disocio fenomenal, pues no. Soy muy sensible, me llevo los temas a casa. Lo que pasa es que lo que tengo en casa me llena tanto que alivia a veces pues la preocupación que tengo, porque tengo vitamina, oxitocina total en mi casa, un marido maravilloso y unos niños pues con sus cosas, quiero decir que todos los niños tienen cosas, pero son una fuente de alegría constante. Y Mariana, sin decir nombres, ¿tú me podrías ilustrar uno de los casos que más te ha impactado un paciente tuyo? Muchísimos, tengo un montón. De hecho, a veces los apunto, porque para los libros hay pacientes a los que le digo, ¿te importa que me base en ti para el libro? Todos son basados en alguien y luego lo cambio todo, o sea, pero tiene un origen, ¿no? Estoy pensando en un paciente al que tengo mucho cariño, te diría que incluso lo quiero mucho, que no, a mí es una persona muy afectiva, entonces pues les tengo mucho cariño, que vino a verme hace unos años y llevaba un tiempo escribiéndome correos y tal, vivía fuera de Madrid, y entonces yo le contestaba, me contó su historia y tal, pero no se atrevía a abrir la herida. Es una persona que fue abusada por un vecino, un chico que fue abusado por su vecino durante muchísimos años, y a raíz de ese abuso, pues cuando el vecino se va, se cambia, él, que en sus países se llevaba muy mal,
empieza a buscar que más gente abuse de él, porque se ha enganchado al abuso. Entonces, desde muy joven, los abusos empiezan con 6 años, hasta los 18 vive constantemente buscando ser abusado, sin ser realmente consciente de que entra en una vida donde se contagia de varias enfermedades de transmisión sexual, entra en el mundo de las drogas, hasta que en una de estas pues incluso empieza a prostituirse. Y entonces, bueno, es una vida durísima y en un momento dado hace un intento de suicidio, terrible, terrible. Pero la vida es como es. Un vecino no consigue entrar en su casa, empieza a llamar a la puerta y tal, y entonces, pues por razones X o Y, le encuentra, le ve a través de la mirilla, no me acuerdo exactamente cómo, y llama a la policía y salva la vida. Entonces el vecino nuevo decide que le quiere ayudar y me lo trae. Y entonces, bueno, le da primero mi correo, le dice que venga a verme y tal, porque yo a este vecino había ayudado a su mujer. Entonces me dice, necesito que ayudes a la persona que vive en mi rellano. Y entonces es un caso durísimo, porque al principio de la terapia hizo varios intentos de suicidio. Ahora trabaja, persona estupenda, le tengo un cariño enorme y cuando nos vemos, que viene a verme de vez en cuando, pues decimos, ¿de dónde venimos? ¿No? Yo muchas veces a los pacientes les digo, ¿de dónde venimos? Pero el principio fue completamente duro, pero te doy o sea, tengo casos de personas que han sufrido muchísimo. Y hemos escuchado que una de tus especialidades son las heridas de la infancia. ¿Es verdad que todos tenemos una? Bueno, más que heridas todos tenemos una, es que no hay un pasado perfecto. Es decir, nuestros padres o nuestros cuidadores principales lo intentaron hacer de la mejor manera posible. Lo que pasa es que hay heridas trauma con T mayúscula, que son los grandes traumas de la vida, ¿no? Y esos traumas a veces son durísimos. El bullying, el abuso, la violación, el abandono, el haber vivido violencia, situaciones de desastres naturales, catástrofes, guerras, bombas, o sea, quiero decir, traumas con T mayúscula. Pero luego hay pequeñas heridas, me sentí abandonado, me sentí solo, me hicieron un poco de bullying en la adolescencia, que esos de repente se reactivan a lo largo de la vida. Hay personas que tienen infancias mucho menos dolorosas. O sea, no todos tenemos heridas graves, pero todos, yo por mi caso particular, yo tengo un hermano que se murió cuando yo era pequeña y yo me lo encontré en la piscina, flotando. Y entonces yo sé cómo eso me ha afectado en mi vida y cómo yo eso lo he intentado canalizar cuando tuve hijos. Y fue un trauma en mi familia muy severo. Es decir, que todos tenemos cosillas. Lo que pasa es que hay algunas que pueden llegar a ser un trauma que repercute en cómo te comportas, en cómo te relacionas, en cómo no te relacionas, en el tipo de pareja sexual o afectiva que tienes. Es decir, los traumas que no se integran de forma adecuada, pues sí que pueden tener consecuencias en la vida adulta bastante dolorosos. Y somatizar. Somatizar es poner la emoción en el cuerpo. Una de las cosas que os decía de las niñas camboyanas es que cuando las rescatábamos de los prostíbulos o de la red de prostitución, una de las cosas es que estaban enfermas, físicamente enfermas, unas enfermedades rarísimas, unas alergias, problemas de articulaciones, tics. Entonces, el cuerpo, cuando tú activas, el trauma lo que activa es el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es de donde se activa el cortisol, esa hormona del estrés. Pues cuando tú tienes un trauma, tienes mucha más predisposición a enfermarte cuando eres mayor. El sistema inmune está deteriorado y puedes incluso desarrollar enfermedades. A lo largo de por ejemplo, me preguntabas un caso. Y además una persona que cuando escuche esto le va a hacer ilusión porque sabe lo muchísimo que he luchado por él. Él tuvo una herida de abandono horrible en la infancia. Él es de alta sensibilidad. Fue duramente tratado por sus padres y sus amigos por ser muy sensible. De estas personas PAS, alta sensibilidad. Lo pasa muy mal. Hace un intento de suicidio, le llevan a un psiquiatra y le tiene medicado, medio drogado toda la vida. Y entonces cuando hace 10 años empieza con melanomas en la piel. Y entonces melanomas y problemas en la piel como pequeños carcinomas y cada 6 meses le revisan y le quitan uno. Entonces cayó en mi consulta porque un familiar suyo vino a pedirme que le tratara. Fuimos a las heridas, le desactivé heridas con MDR y lleva 1 año. Y las 2 últimas revisiones no hay manchas en la piel. Y yo me eché a llorar, Cuando vino la última vez y me dijo, Marian, por segunda vez en 10 años he ido al dermatólogo y me ha dicho, ¿qué has cambiado? ¿Ya no tomas el sol? ¿Qué crema te pones? Y le dijo, he sanado la herida, ¿no? Pues cosas de estas es que son impresionantes. Y ya que lo acabas de mencionar, ¿qué es el MDR? El MDR es una técnica que yo aprendí en Camboya. Un día estaba yo vivía en un cole, que era un colegio donde rescataban a niños del basurero de Phnom Penh, de la capital de Camboya. Y por las tardes me iba a los prostíbulos y a los karaokes y tal. Entonces un día una psicóloga me dice, oye, que había allí, que era francesa, me dice, hay una terapia que descubrió Francis Shapiro, que se llama EMDR, que son las siglas en inglés de movimiento de ojos con el reprocesamiento de movimientos oculares, de imágenes,
Y entonces una chica que había sido sacada de un burdel, que temblaba cada vez que veía a un hombre o olía a un hombre, le daban como ataques de ansiedad. Y entonces le pone como una especie de sensores y le empieza a mover los ojos y la niña temblaba. Una cosa, yo no he visto en ese momento, yo he visto muchas escenas ahora de este tipo, pero en ese momento, y entonces de repente le empieza a hacer la técnica de tapping, le va tocando las manos o en la espalda o mediante el movimiento de los ojos. Empieza a relajar y de repente la niña se pone bien. Se pone bien significa que deja de tener ataques de ansiedad. Digo, ¿esto qué es? Aquí os hago un paréntesis, yo soy psiquiatra y he estudiado medicina, pero hay técnicas en la vida que son de otras especialidades que ayudan a lo mío. Entonces, igual que yo he trabajado inflamación o he trabajado alimentación o microbiota, que no tiene nada que ver en principio con la psiquiatría, en este caso digo, hay que investigar. Y cuando vuelvo a Madrid, un psiquiatra de mi hospital me dice que él ha hecho una técnica que ha hecho un curso de esto y me apunto. Y empiezo a ver lo que significa. Entonces, de forma sencillísima de explicar, es como si nuestro cerebro tuviera un archivo de recuerdos, ¿vale? En modo sencillo. Y cada recuerdo tiene un impacto emocional. Entonces, imaginaros que un día vais por París con amigos, os estáis pasando pipa y de repente aparecen unos tipos, os atracan, os tiran al suelo, os pegan una paliza, os quitan el móvil, tal. Tu cabeza, París, ya no lo recuerda bueno. Cuando tú traes a tu mente París, o la calle, o la escena, o la cicatriz que se te ha quedado en la cara, o la ropa que llevabas ese día puesta, ya no te la quieres poner, se activa en la amígdala, en la zona de gestión de las emociones, empieza a liberar sustancias que generan ansiedad. Pues lo que hace el MDR es que reviviendo esa escena y haciendo el tapping, la teoría es que recuerda el sueño REM, Rapid Eye Movement, movimiento de ojos, integras esa escena en un lugar del cerebro donde deja de doler. Y hay gente que le desaparece la escena, hay gente que le desaparece la ansiedad, o hay gente que de repente se le oscurece. O sea, he tenido todo tipo, hago unas 20 de estas a la semana. Entonces, lo hago mucho en abuso y en cosas muy severas, pero en gente que de repente le da miedo volar, que es un microtrauma, pero claro, es muy incapacitante si te da miedo volar. Pues lo hago en gente que le da miedo volar y de repente se te va el miedo a volar. Entonces, ayuda mucho en personas que tienen escenas. Hace unos meses traté a una persona que estuvo en un terremoto y entonces tiene escenas, gente que va muriendo, gente que cae de los edificios y entonces tiene varias escenas de gente con sangre que le vienen de vez en cuando. En estrés postraumático es súper útil. Se usó en el 11M, en el 11S y para trauma, si alguna persona nos está escuchando y te dice, pues tengo alguna escena que de vez en cuando me vuelve y cuando me vuelve me genera muchísima ansiedad, es una técnica que ayuda muchísimo. No, que vale, no, yo creo que es la que persona verdad más que no es para inteligente que he tanto. visto en mi vida, te lo digo de verdad. Algo que me surge es toda, y esto es una duda de verdad, toda esta capacidad que tienes, toda esta sabiduría, todo este entendimiento de la persona, de cómo fluimos, cómo funcionamos, que aplicas a todos tus pacientes, ¿eres capaz de aplicar ese conocimiento exacto también a tu vida personal y a tu persona? No. Soy una persona muy normal, con defectos, con ansiedades, con momentos que lloro, que me enfado, que grito. O sea, quiero decir, lo que pasa es que conozco lo bueno, intento aplicarlo. Sé lo bueno que es el deporte, la alimentación, cuidar bien a los niños, tratarles fenomenal, no enfadarme. Pero luego es una persona con imperfecciones, con mis defectos, con mis cansancios. Lo que pasa es que intento, pues cuando me equivoco mucho, pues intento pedir perdón. Pido bastante perdón, por ejemplo. ¿Quién te hace terapia a ti? Bueno, yo siempre he dicho que quién cuida al cuidador. Y esto es un tema del que yo quiero hablar, o sea, intento hablar mucho, ¿no? Las personas que tendemos a escuchar a los que sufren, y en este caso puede ser desde un auxiliar de enfermería, un enfermero, un médico, o personas que cuidan a personas mayores, o gente que cuida de sus padres, de sus hermanos, de un familiar enfermo, pues los que cuidan somos personas que al final ese vaso de capacidad de cuidar se llena y podemos ir al otro extremo y es no soportar ni un problema más. Otro día hablaba yo con un amigo mío médico maravilloso que me llamó varias veces y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, Marian, no puedo más. No puedo un problema más, no sé si pedir la baja, pero él tiene muchísimos pacientes. Me dice, pero es que viene alguien y me dice, te quiero contar lo que me pasa y digo, no, por favor, no puedo. Entonces a veces nos sucede que nosotros, pues en mi caso particular, ante el cúmulo de problemas, hay momentos en los que necesito pues descomprimir. ¿Con quién descomprimo? Mi padre, muchísimo, con mi hermana Isabel, que es psicóloga y trabajamos juntos y entonces de vez en cuando decimos momento de catarsis, ¿no? Entonces me voy a verles a su despacho, mi hermana Cristina, que es estupenda y no está en el campo de la psiquiatría, pero también. Tengo mi hermana pequeña, Almudena, que vive en otro ámbito de la vida, vive en Ávila, pero es maravillosa también.
Y luego tengo alguna amiga, mi amiga Marta, por ejemplo, que es una persona que siempre me escucha, ¿no? Y tiene esa capacidad de escuchar y darme... Llevo muchos años que hablo con ella y le consulto cosas y a veces cuando me dice, voy a Madrid, no vive ahora en Madrid, vive en Barcelona, y dice, voy a Madrid a verte. Le digo, te necesito hacer... Y luego, gente de mi día a día que me ayuda. Por ejemplo, ayer, firma de libros en la Feria del Libro, maravilloso, muchas horas, pero mis firmas de libros se convierten en microconsultas. Y entonces la gente en ese momento te dice, Marian, este es mi problema, o me deja cartas. Uy, entonces, claro. Claro, no son, fírmame esto para, sino que hay ese momento de a mí me pasó esto, estoy en medicación. Y entonces, pues cuando termino las firmas de libros, pues a veces incluso mis propios amigos de la editorial les digo, necesito unos minutos de descompresión y para luego volverme a poner a tono, ¿no? Sí que lo necesito de vez en cuando. Tengo gente a mi alrededor que son mi vitamina del alma, que me ayudan. Bueno, y hablando de esto, Marian, acabas de sacar hace poco, si no me equivoco, tu último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida. ¿Y qué se siente al ser el bestseller número 1 de nuestro país? No solo en el mundo de los libros, sino también en los podcasts, que eres la número 1, el podcast más escuchado en Estados Unidos, de habla hispana. Sí, es impresionante. No doy crédito. No doy crédito. Tú me preguntas por esto de... Yo lo vivo, os vais a sorprender Bruno y Alex, yo lo vivo como algo ajeno, es decir, como si le estuviera pasando a una prima mía a la que quiero muchísimo y me alegro por lo que le está pasando, porque como me paso el día metida en la consulta, esto es una herramienta en la que, tener en cuenta que yo vengo de un padre que ha escrito muchísimos libros y que yo he ido con él a firmas de libros y la gente decía, doctor, ¿cuánto me ha ayudado usted con su libro? Entonces, cuando yo publiqué el primero, como hacer que te pasen cosas buenas, y con Encuentra tu persona vitamina pasó incluso más, la gente me decía, me ayudó usted a sentirme aliviado, a sentirme comprendido, a no sentirme solo, a sentir que lo mío tiene una explicación. Esto yo no se lo había contado nunca a nadie y yo me siento identificado con el caso de Beatriz, Paula, María, Antonia. Entonces, intento, como al final lo que uno puede hacer en consulta es limitado, porque las horas del día son limitadas y yo intento conciliar lo mejor que puedo con mi familia. Entonces es un acompañamiento. Es decir, yo intento que la gente cuando lee estos libros se sienta comprendida, se sienta aliviada. Ese comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y en estos libros lo que intento es aterrizar la neurociencia con sentido común y psicología y que la gente diga, esto es lo que me pasa a mí, por eso me pasa esto, por eso esta es mi vía de escape. En este caso particular, Recupera tu mente, que es un libro en el que intento explicar lo que nos sucede hoy en día. Esta crisis de atención, incapacidad de gestionar el dolor, el aburrimiento, el malestar, pues es un poco una respuesta desde la neurociencia, desde la psicología, acercándome al público e intentando que lo entiendan. Y si no me equivoco, creo que algo que has hecho increíble tú es que has personificado mucho las historias y eres una storyteller, ¿no? En ciertas maneras siento que cuentas historias de que la audiencia puede conectar de una manera muy directa, ¿no? Porque a veces es un problema que yo tengo con los doctores o los psiquiatras que me parecen tan inteligentes y que hablan tan perfectamente bien, pero me cuesta a más conectar porque no lo siento humano, ¿sabes? Y yo creo que eso, que tampoco yo soy un experto, pero digo, joder, eso me parece increíble, ¿sabes? Bueno, pero es que yo creo que la gente cuando... Si un paciente viene a tu consulta, o alguien viene a la consulta y me dice, María, me pasa esto, yo le pongo una medicación, o le digo que tiene que cambiar un hábito, o tiene que hacer una dieta antiinflamatoria, lo que sea, si la persona entiende por qué tiene que hacerlo, es mucho más fácil que lo haga. Si tú no lo entiendes, no lo vas a entender, o sea, no lo vas a hacer. Ayer me decía un tipo que firmó, me dijo, Marian, leyendo tu capítulo de la pornografía, que es uno de los temas más gordos del libro, me dice, me di cuenta que era lo que había generado mi crisis de pareja. Dice, pero hasta que no lo he leído en tu libro, no me he dado cuenta. Yo pensaba que era un hábito más y que simplemente yo es que no me llevaba bien ahora con mi mujer porque habían cambiado ciertos patrones. O las personas cuando... Por eso los médicos, lo más complicado que tenemos a veces es intentar acercar a nuestros pacientes lo que les sucede para que entiendan. Tú necesitas que tu paciente haga deporte, seas cardiólogo, endocrino, reumatólogo, traumatólogo o psiquiatra. Pero si tú le dices muévete, pero él en el fondo dice ¿para qué? Pero si tú le explicas que se fabrica una sustancia en el cerebro cuando hace deporte que se denomina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, nombre terrible, pero es una sustancia que previene el envejecimiento, que baja la inflamación, baja la depresión, te hace sentir bien en el momento, que dura X horas de bienestar. Una persona dice, esto lo quiero hacer yo. O sea, si tú a una persona le dices por qué la inflamación le produce un estado de apatía mental y le explicas cómo se relaciona comer mal con sentirte apático, la persona dice, oye, pues un momento, que esto a mí me ha pasado.
Entonces es mucho más fácil cambiar patrones negativos o hábitos negativos entendiendo la razón de por qué suceden. Y a veces los médicos, pues que claro, uno cuando estudia la carrera nadie te explica lo fácil, tú te estudias cosas muy complejas. Este libro ha sido 2 años de leer cosas muy complejas y ha habido capítulos que he tenido que quitar porque lo veía demasiado complejo y no era capaz de simplificarlo para que cualquier persona me lo pudiera entender. Y he potenciado capítulos, pues las carreteras dopaminérgicas, la cuerda del placer-dolor, cosas que he dicho, esto la gente lo puede entender. Y si la gente lo puede entender, es mucho más fácil que se entiendan y que cambien esos patrones. Vamos a ir tocando ahora cositas del libro, aunque antes queremos resolver algunas dudas existenciales. Ah, vale, entonces, me encanta. Yo la primera es, ¿existe la felicidad? Es que depende de lo que para ti sea la felicidad. Cada cual define la felicidad como quiere y es una palabra muy manida. Si haces esto serás feliz en 3 pasos. Yo no creo en esa felicidad. Yo creo o en los pequeños placeres y alegrías de cada día y la capacidad de conectar y disfrutarlos y cuando te llega lo malo ser capaz de gestionarlo. Para mí eso sería una especie de felicidad. Es decir, te llegan cosas buenas y las disfrutas, te llegan cosas malas y las gestionas. Gente que le llega lo bueno y no lo disfruta. Y hay gente que te llega lo malo y se hunde. O sea, se convierten en personas súper dramáticas con esa negatividad. Y eso consiste en conectar con el presente de la mejor manera posible. Pero el problema es que hay gente que vive enganchada en el pasado, depresivo, o vive angustiado por el futuro, ansioso. Depresión y ansiedad, las 2 grandes enfermedades del siglo XXI. Para llegar a esa felicidad, la felicidad, en mi opinión, es ese presente con el que conectas y saberle dar sentido a tu vida. Que te levantes por la mañana y digas, mi vida tiene un sentido. Y un sentido significa que sé lo que hago. Quiero hacer felices a los demás, quiero cuidar de alguien, quiero pues, lo que haga con mi vida, una pequeña obra de arte con mi vida, no tiene que ser cosas grandes, pero que tenga un sentido. Lo que Víctor Frank, su libro maravilloso, El hombre en busca de sentido, sería genial que le entrevistarais, no vive, pero sería el típico que se sentaría aquí feliz porque divulgó maravillosamente después de salir del campo de concentración y descubrir que la felicidad dependía de tener un sentido. Y que él en el campo de concentración descubrió que los que sobrevivían eran aquellos que tenían ganas de salir fuera y volver a encontrarse con alguien, los que tenían sentido. ¿Por qué es tan importante tener un sentido? Porque cuando no tienes sentido, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, no son capaces de vivir en el vacío, en la nada. No les gusta, sienten ansiedad ante ese vacío y sustituyen sentido por sensaciones. Sensaciones, alcohol, comida, redes, pornografía, videojuegos, no todo es malo. Pero te destruye, te genera más vacío por cuando no hay sentido. Una cosa es tener pequeños placeres, que eso está fenomenal. Todos nos gusta y es bueno, porque nos levantamos gracias a esos pequeños placeres. Lo malo es cuando tu vida no tiene sentido y todo tu sentido va en forma de sensaciones. Porque las sensaciones están regidas, están gestionadas por la dopamina, sustancia principal de este libro, y la dopamina en dosis controladas es fenomenal, en dosis liberada de forma masiva, es negativa para el cerebro. ¿Y cómo encontramos ese sentido, entonces? Bueno, para empezar hay que frenar y reflexionar. Es que en una vida donde hemos metido el fast a todo lo que hacemos, es imposible frenar. Solo puedes encontrar sentido cuando paras y reflexionas y vuelves a contemplar y a hacerte preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué me hace feliz? ¿A quién quiero? ¿Cómo me dejo querer? ¿Cuáles son mis proyectos de vida? ¿Dónde encuentro yo el placer en cada momento de mi vida? Es decir, creo que hay vida más allá de la muerte, creo que el sufrimiento tiene un sentido. Es decir, son preguntas que no tienen fácil solución, pero que requieren a veces escuchar a personas mayores, leer, y lo que hoy en día no hacemos es frenar y reflexionar. Nos cuesta profundizar, hemos bloqueado esta corteza prefrontal por las pantallas, por el miedo, por la soledad, por la hiperestimulación, por el TikTok constante, y cuando uno no puede profundizar, vive en modo superficial y en la superficialidad no encuentras sentido de vida, nunca.